La presentazione appare in automatico quando inizia a parlare lei, quando le dà io lo e vedo. dà il feedback. In piedi? Sì, in piedi. Chiama che faccio, chiama che Adriano. Devo fare la foto. Se vi mettete qui, prego, c'è una foto da fare dei 4 ore. Abbiamo finito su base. Prego. Prego. Buenas tardes para todos. Gracias de estar aquí. Estamos aquí para presentarles esta muestra que ha sido un reto, una experiencia de tener vivo el fuego de hace 2 años, en el sentido que quien la ha visto la ha experimentado respecto a la narración de las obras que hemos tenido hace 2 años. En cambio, esta noche tenemos las obras en carne y hueso. Este es el salto del reto. Hay un poco de locura en esta idea de querer hacer una muestra de estas dimensiones y de estas dimensiones que dura solo una semana. Es una locura hacer esto solo por una semana, pero estamos muy agradecidos con el meeting por hacer posible, porque solo una estructura como el meeting puede hacer posible una cosa de este tipo. Esto es un pequeño como floating piers, pasarelas flotantes como Cristo instaló el año pasado sobre el lago. Que con respecto de la movilización de las energías y de las fuerzas implicadas duró solo 15 días, que después quedó solo ese dibujo naranja, esa pasarela naranja que quedó en los ojos y en el corazón de las personas que lo hemos experimentado caminando o de las personas que lo han visto a través de las redes sociales. El tempo nos hace entender la preciosidad de algunos intentos y nos devuelve la intensidad de las ideas. Y entonces esto me devuelve la paz a mi corazón respecto a la duración muy corta de esta muestra. Gracias al trabajo extraordinario del team, para el cual pido un aplauso. También al trabajo maravilloso hecho por nuestra arquitecta Marquina Valcamónica, espero que esté aquí, pues ha hecho un trabajo extraordinario. El paralelismo con las plataformas flotantes de Cristo no es casual, porque proponemos diversas modalidades para caminar a través de las aguas, pasarelas que dividen el pasado de nuestros tiempos. Es unas pasarelas que hemos llamado con los diversos artistas que estamos proponiendo diversos ciclos que son más grandes y más empeñativos, que nos dicen cuánto los artistas son implicados respecto al título del meeting de este año. Entonces, agradecemos mucho a los artistas que han querido participar en este trabajo. Es una especie de recorrido a través de unas estaciones y cada estación hace una diversa modalidad de relación con el pasado, que hace una relación con la dimensión humana y antropológica del pasado. Todos los artistas tienen un gran amor por aquello que vino antes de ellos, porque saben que alguien estuvo antes que ellos
Por eso, cada vez que se llega a uno de los espacios de la exposición, uno se puede dar cuenta que este amor a veces tiene la forma de una herida. El pasado se revive en el presente si se tiene el valor de reinventarlo, incluso si para reinventarlo tenemos que darle la espalda. Pero esto es lo que hace hace que un hombre se convierta en un artista, que un hombre aventurero que abre nuevos terrenos, como Eneas, que teniendo sobre sus hombros a su padre, andaba con el deseo de construir una ciudad para su hijo. El artista es quien hace presente, es decir, sugestivo para hoy, para el día de hoy, aquello que podría ser solo un recuerdo, una repetición. Es emblemático lo que está sucediendo en la sala, como espera, la cancella. Ponendoci magari pigramente davanti alla scrittura del nostro grande Manzoni. Y es justamente esta experiencia que Adrian Pachis, que tenemos aquí con nosotros, presenta y propone en esta propuesta del Via Crucis, como hemos hablado con él. Quien ya ha podido ver la exposición ha notado que se abre con una imagen que es una intrusión en referencia a este percorso, porque es un fotograma del viaje interestelar que David Bowen, el capitán de Discovery One, lleva en la película 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, que ha salido hace una década. Es una secuencia que no solo ha marcado la historia del cine, sino también ha marcado nuestro imaginario. ¿Por qué hemos pensado en esta imagen, que parece que no tiene nada que ver? Algo sobre lo que nadie ha reflexionado en el interior de la exposición, quizá porque esta idea de la vastez, lo vasto del horizonte que se encuentra en un artista, es este espacio en el que se encuentran el artista cuando se pone en la obra, ¿no? Cuando los descubrimientos de Galileo obligaron a los artistas a cambiar sobre su percepción del espacio. Y de esta forma, cada tipo de dinámicas de extraordinaria solicitud se ha multiplicado. Los artistas tienen que metabolizarlas y hacerlas propias. Estas imágenes las hemos puesto para mostrar que los recorridos de la exposición no tienen nada de retrospectivo, no hay una voluntad de conservar o transgresiva, sino que hay que ser una forma de progresión hacia adelante. Es un exponerse sobre lo que será, teniendo como tesoro lo que ya ha sido. Y como ha dicho aquí el Bonito Oliva, que es un punto de referimiento para tantos artistas de la Italia de hoy, en torno a una de las obras símbolos de esto, la gran escultura Gianni de Sin, que se encuentra en el centro de la plaza, con la gran mano que surge del terreno, dice la casa gialla, sostenida por la mano gigante, que podría ser el símbolo del pasado, en el sentido de un gigante amigo, el pasado como un gigante amigo. Es una casa, escribía Montoliva, una casa que se proyecta hacia adelante. No es una casa que quiere esconder la memoria, no es una trinchera, es una casa que surge, que brilla, que destella. Y me gustaría cederos esta imagen, porque entrando en ella percibiréis que es como un fulgor. Es un fulgor que se advierte sorprendentemente y lo percibimos como algo delante de nosotros, no detrás de nosotros. Y ahora, por tanto, voy a ceder la palabra a nuestros ponentes y me gustaría preguntarles. Es una exposición en la que se ve poca pintura, ¿no? Porque hoy, a día de hoy, el arte se muestra en muchas expresiones, y me gustaría retomar esta cuestión extraordinaria porque Umberto Piccioni, que es uno de los grandes artistas del Novecento, nos decía que estas imágenes que nosotros vemos en la exposición, decía Boccioni en 1914, hace más de 100 años, llegará un momento en el cual no bastará un cuadro, su inmovilidad
será como un arcaísmo, como un movimiento vertiginoso frente al movimiento vertiginoso de la vida humana. Requerirá los colores como movimiento en sí, y los colores multiplicados no tendrán necesidades de forma para ser comprendidos. Y en las obras pictóricas, que serán vertiginosas composiciones musicales de grandes gases colorados, que sobre la escena de un libre horizonte conmoverán y electrizarán el alma compleja de una masa que aún no podemos concebir. Es un grandísimo profeta, porque esta masa que todavía no podemos comprender nos la encontramos ya en nuestra sociedad. Y por tanto esta es la cosa que quería deciros. La exposición en todos sus recorridos se abre como un grande golpe de teatro, como una presencia de una gran obra, de un gran maestro, que es Andy Warhol. Una de las... estas cosas ha sido posible gracias al que la exposición de Andy Warhol, que está en Milán, que se ha inaugurado unos pocos meses antes de morir, y él alejándose de Milán, ha dejado una obra en Milán a quien la ha organizado, y esta obra, que pertenece a la serie muy vasta de variantes que había realizado sobre la última cena de Leonardo da Vinci, quizá completada o incompleta, y que hoy, a día de hoy, podemos tener esta exponente en el meeting, y podemos tenerla gracias al hecho de que es propiedad del Pequeño Crédito Valtellinese, y tenemos aquí al presidente del Pequeño Crédito Valtellinese, a quien le pido que nos explique sobre la muestra, la exposición de Andy Warhol, o sea, la presencia de esta obra de Andy Warhol en la exposición, y presento también a Christiana Colli, que hemos sacado de toda una serie de complicadas obligaciones, que es la más preparada, la mejor de las directoras de museos. Os aseguro que es la más gran directora, la mayor directora de los museos, que nos explica que justamente no se debe contentar con el clásico público, sino que es a la búsqueda del gran público, como estamos aquí. Y aquí tenemos también a Adrian Pacci, que es uno de los artistas. Y ahora voy a ceder a Miro Fergi que nos hable. Gracias, Giuseppe, y tengo que agradecer también al meeting, porque en estos tiempos invitar a un presidente de banco para que hable de arte y no de banco es algo siempre encantador. Y esta gran oportunidad, mi papel aquí, intentaré ser rápido en desarrollarlo, sobre todo porque tengo los pantalones cortos, por entonces me ocupaba de relaciones externas para mi banco cuando se produjo esta adquisición. Es una historia de circunstancias y de amistades. Sucedió que en los primeros años, primeros años 80, en Milán se encontraba este exponente complejo, Palacio de la Stellina se llama, donde se encontraba el cenáculo, y por los bombardeos del 43 cayó y nunca se volvió a reestructurar. Y asumimos un acuerdo con el Ayuntamiento de Milán y compramos este espacio. Y se planteó el tema de qué hacer con este espacio continuo, una galería muy larga, muy amplia, de 80 metros, con unos 14 metros de extensión. Y hablando de qué pasaría con este espacio, hubo una sugerencia de una persona que no tenía un papel en un cargo en la banca, pero era amigo nuestro, que tenía la característica de conocer los más importantes coleccionistas de arte contemporáneo en Europa y América, un arquitecto, Giovanni Quattropuccio. Dijo en la cena: este es un espacio que deberíais dedicar al arte contemporáneo. Nosotros por aquel entonces éramos un pequeño banco, el Crédito Valtellinese, en Milán, en el Valle de la Valtellina, y empezamos a pensar en ello. Empezamos a reflexionar en lo que se refiere a este concepto muy simple, y es decir, que para nosotros existía el problema que existe para toda empresa, y yo diría que existe para toda persona. Se requiere aprender a mirar hacia adelante, pero ¿cuál es
¿Qué es lo que te permite mirar hacia adelante de la forma más fuerte, de la forma más imponente? Es el arte, el pasaje del arte. Y entonces decidimos poner en marcha esta aventura, dar un paso hacia adelante, y a día de hoy es algo que no he hecho yo solo, gestionar una galería de arte en Milán. Y llegados a este punto de nuestra decisión, Giovanni habló con un amigo suyo, el encargado, que era Alexander Jolas, que era el galerista de Andy Warhol, el que se ocupaba de estas cosas de Andy Warhol. Habló en una comida en París, en un almuerzo, y dijo: voy a abrir un gran espacio vamos a abrir un espacio de que será una galería de arte a 100 metros del cenáculo. Se interrumpió el almuerzo, llamó inmediatamente a Andy Warhol. ¿Y por qué lo llamó? Porque Andy Warhol, desde hacía 15 años, por entonces, cultivaba el gran sueño de volver a hacer, con su pop art, la última cena de Leonardo da Vinci, pero nunca había tenido la ocasión de encontrar un espacio adecuado. Y cuando supo a través del teléfono que había la disponibilidad de un espacio a tal efecto, dijo: está bien, yo prepararé los cuadros para esta exposición. Y sustancialmente se produjo un acuerdo a palabra, un acuerdo verbal, nada contractualizado a modo escrito, ¿no? Y en Nueva York empezó a preparar toda una serie muy amplia de cuadros sobre la última cena de Leonardo, porque con su modalidad, serigrafía coloreada. Algunos nos contó que representó la figura de Cristo 488 veces, yo no sé si es preciso, pero desde luego hizo muchos fragmentos de diferentes dimensiones, cuadros muy grandes incluso. Para él, la última cena de Leonardo en Milán era ya una obra global y desde su punto de vista era perfecta para su trabajo de artista. Y por tanto hizo estos cuadros, nos los envió en 2 grandes containers y con ellos inauguramos nuestra galería en enero de 1987 con esta gran exposición en torno a la última cena a 100 metros del cenáculo. Me acuerdo que cuando fuimos a anunciar esta cosa a los gobiernos de la región, del ayuntamiento, nos tomaron como por locos. Pensaban que era una cosa que no se podía llevar a cabo. Y no obstante se produjo, y en el Corso Magenta de Milán en aquella noche empezó a venir un montón de gente a la inauguración. Llegó un momento en el que ya no se conseguía controlar a esa masa de gente, pero lo más extraordinario es que vino el propio Andy Warhol a la inauguración, ya bastante enfermo por aquel entonces, pero era un sueño que ya había cultivado por demasiados años como para perdérselo. Llegó a Milán, yo lo conocí en aquella circunstancia, una persona de una cortesía y de una precisión que es difícil imaginar. Sabéis que él era de origen de Rutenia, región entre Ucrania, Eslovenia y Polonia. Quizá no todos sepan que se había educado un poco en la religión católica ortodoxa por su abuela, se consideraba un hombre religioso, si bien esto es algo que no era muy públicamente noto, o sea, no, porque llevaba su religión en privado. Y en los últimos años de la vida sostuvo a los pobres de Nueva York de su parroquia, incluso pagó a un sobrino los estudios de sacerdocio y iba a la mesa que celebraba él en adelante. Yo tengo este recuerdo de él y con esto concluyo porque no me gustaría alargarme sobre esta situación. Él vino, se sentó en la galería 3 horas antes de la inauguración, estaba contento como un niño que veía llevarse a cabo, cumplirse su sueño. Y empezaba a hablarle de la exposición a todas las personas que venían. Personas de los bancos, de la banca,
gente de montaje y en ocasiones incluso les daba autógrafos individuales. Hasta tal, para que hagamos una idea de lo contento que estaba de este gran evento, después del cual volvió nuevamente a Nueva York y 4 semanas después se sometió a una intervención quirúrgica que parecía simple, pero que por una complicación en la misma pues falleció. Y esta representación de la última cena en Milán quedó como la última exposición que él presentó. Y desde mi punto de vista resulta bastante conmovedor que cuando él vio concluida la exposición nos llamó y nos dijo: que sepáis que me habéis permitido llevar a cabo un sueño, pues este cuadro no volverá a Nueva York porque yo os lo voy a regalar como agradecimiento. Y este cuadro que se encuentra aquí en el meeting es de nuestra propiedad, no porque lo hemos comprado en el mercado del arte, sino porque Andy nos lo ha regalado como agradecimiento. Y creo que verlo hoy, verlo aquí en el meeting, en una manifestación cultural popular, en el más verdadero sentido de la palabra, si él que lo ve seguramente se sentirá muy contento de ello. Gracias por tanto al meeting por darnos esta posibilidad. Grazie a Miro Fiordi que Gracias al señor Fiordi que nos ha permitido de comenzar este recorrido del amor de la exposición. El cuadro lo podréis ver en la exposición. Tengo que decir que habiendo visto tantas veces Andy Warhol, esta es una obra única y es en realidad una obra muy sorprendente porque uno se da cuenta de la grandeza, que es una grandeza, como trataba de explicar, es una grandeza de ser profundos quedándose en la superficie, porque nuestra natura es esa, de no inventar una profundidad que no existe, pero llegar a una profundidad quedándose en la superficie. Viendo esta última cinta que es obviamente rectangular, es de alguna forma extraordinaria porque la técnica da una profundidad que reproduce como toda el pop art, esta profundidad quedándose en la superficie. Pasamos a Adrian Paci. La primera pregunta es una pregunta muy simple. Al meeting llegó esta obra que Adrian Paci hizo para una iglesia de Milán, para una iglesia del centro de Milán, San Bartolomeo, en una zona maravillosa de Milán, cerca de 2 palacios maravillosos de Milán. Es una iglesia muy oscura, una iglesia barroca, donde es muy difícil entrar por los espacios oscuros. Y a Adrian Paci le pidieron de hacer un Via Crucis para este lugar viejo, oscuro, y como normalmente pasa, es una iglesia bastante deshabitada, una iglesia como el centro de Milán. Entonces, ¿qué pensaste delante de esta propuesta fuera del ordinario? En primer lugar, buenas tardes para todos. Es la primera vez que hablo para un público así de grande, por eso yo estaba preparado para una conversación casi íntima y ahora me encuentro que tengo que hacer un discurso. Entonces, sí, me dieron este encargo de hacer una Via Crucis en noviembre y tenía que hacer el trabajo para Pascua, no me recuerdo si era abril o marzo. La primera reacción fue un susto. ¿Cómo hacer un Via Crucis en poco tiempo? En primer lugar, ¿cómo hacer un Via Crucis hoy? Después, la petición era bastante específica y un poco bizarra. Querían un Via Crucis en fotografía. Y tengo que decir que al inicio me dio un poco de fastidio, porque es como si yo viera en esa pretensión de tener el primer Via Crucis en la historia del arte en formato fotográfico, yo veía una cosa de equivocado.
yo no podía garantizarles esa cosa. Yo les dije, pienso un attimo, necesito reflexionar, y empecé en primer lugar a pensar en las cosas que yo no quería hacer. No quería hacer un Via Crucis escenográfica, es decir, no quería hacer un Via Crucis con un caballo, con un soldado, con columnas, con palacios, con vestidos o disfraces. No quería hacer un Via Crucis provocatorio, es decir, que diera escándalo. Es decir, no quería ser un Jesús con jeans o una virgen con la minifalda. Entonces, comencé a pensar de cómo llevar a cabo esta tarea, la cual no es fácil, pues se trata de contar una historia que ya la han contado muchas veces a través de 2000 años, que grandes maestros de la historia de arte han ya representado. Y por esto el objetivo que yo tenía era de llevar a cabo esta tarea que parecía muy pesada. Me he esforzado por llevarla a un nivel de familiaridad, a un nivel de intimidad. Entonces, la primera cosa que me vino en mente que podía hacer era esta Via Crucis en el patio del mi estudio. Y quería hacerlo en pintura. Les dije que esta cosa de las fotografías no me gustaba, me parecía una pretensión, porque la fotografía parece un lenguaje ya consolidado dentro del discurso artístico. Y entonces la Iglesia dice, también nosotros queremos que la fotografía entre dentro de la Iglesia, como si la Iglesia quisiera hacerse propia de esta conquista del arte. Entonces, como yo desde hace unos años, cuando trabajo con la pintura, comienzo con la imagen en movimiento, y he pensado de hacer estas escenas del Via Crucis delante de una cámara. Por esto comencé con una pequeña cámara y le pedí el favor a 2 amigos míos, estudiantes, personas con las cuales trabajo junto, Giovanni De Lazzari y Emma Cicciari. Les pedí que uno hiciera de Cristo y la otra de la Virgen. Era en el mes de diciembre, porque me lo habían pedido en noviembre. Os podéis imaginar que no era una cosa muy agradable desnudarse en diciembre y cargar un palo sobre los hombros. Y entonces Giovanni, que es una persona a la cual le gusta esta dimensión sacra, aceptó este reto y decidió de hacer Cristo. ¿Podemos ver algunas imágenes? Entonces, aquí estamos en el patio. Entonces estamos en el patio del estudio y yo tomaba estas imágenes con la cámara y trataba de seleccionar los iframe, las fotos. Al inicio quería pintar los cuadros. Después, guardando iframe, me di cuenta que tenían una frescura, que la pintura, que las fotos tenían una frescura que la pintura habría arruinado. Entonces, pensé que debía imprimir estos frames, elaborándolos, retocándolos. Debía imprimir estas diapositivas
sobre las láminas de aluminio. Porque si tenéis presente la iglesia que Giuseppe antes describía, la iglesia es una iglesia oscura. Entonces, el blanco tú lo recibes solo en el momento cuando vas caminando a través de la iglesia y por una extraña coincidencia, de alguna parte entra un rayo de luz y el metal del aluminio refleja esta luz. Y entonces viene traducido en el blanco fuerte de la imagen. Por esto he recogido, por esto he chiesto a amigos, a los padres de mis amigos, a amigas, y en esta manera, a través de un periodo de 3 meses, hemos trabajado en estas escenas. Intenté hacer un Via Crucis sobrio, donde el elemento predominante sea la soledad del sufrimiento de Cristo, su fragilidad, su humanidad. A menudo, hablando de este Via Crucis, se recuerda el nombre de Pasolini. Pasolini es un actor que descubrí en Italia, no lo conocía antes en Albania. Lo amo mucho porque encuentro en él una unión maravillosa, una unión entre la memoria culta, una unión entre la memoria del pasado y una mirada del presente. Pero en el momento en que hice la Via Crucis no quise pensar a Pasolini, no hice una Via Crucis pensando en Pasolini, pero quizás en un modo muy espontáneo, en un modo natural, vinieron juntas, vino esta memoria pictórica de Pasolini, porque yo he estudiado en Albania, he estudiado pintura clásica, pintura tradicional, también porque cuando yo estudié en Albania, existía un régimen comunista muy duro y este régimen cortaba la historia del arte con el impresionismo. Todo aquello que venía después del impresionismo era una materia que venía escondida. Pero por esto mis estudios de arte se puede resumir con Masaccio, Caravaggio, Leonardo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esto mi mirada de alguna manera estaba contaminada de esta memoria, pero después traté de traer esto a la experiencia de lo que estaba sucediendo en el patio de mi estudio, con los cuerpos, con mis compañeros, con mis amigos. Y de esta manera nacieron estas 14 estaciones. Por ejemplo, aquí estamos dentro del estudio. Por ejemplo, en la esquina está el boceto de otro lavoro. De un hombre que lleva en sus hombros un techo que es como si fuera otro testimonio de esta Via Crucis. Aquí está Giovanni, junto con Emma y Laura, en el papel de María Magdalena. Por ejemplo, esta imagen, que es la última, esta diapositiva, que es la última, de manera improvisamente descubrí que en el estudio había un garaje que yo no usaba y descubrí que tenía la configuración perfecta para ser el sepulcro de Cristo. Y en un momento descubrimos este garaje vacío, Giovanni se desnudó y se extendió por tierra, y en esta manera habíamos hecho esta última escena, esta última diapositiva. Fue un labor muy intenso, pero como decía antes, fue un trabajo que tuvo éxito en el momento en que se liberó del esfuerzo de
emprender un esfuerzo muy grande. Y esta obra adquirió forma cuando la traje a la dimensión cotidiana de las cosas que se viven con las personas y con los lugares vecinos que están cerca de mí. No, prima di... Antes de volver a pasar la palabra, o sea, de dar la palabra a Cristiana, me gustaría dar hacer una pregunta respecto a este proyecto, porque desde mi punto de vista es la más grande, es el mayor testimonio de cómo es lo más simple del mundo, como la Via Crucis es algo bella, porque es una idea, la idea más bella que has podido imaginar. Lo ha llevado a su estudio de Spezzano porque se encontraba en una nave industrial, ex nave industrial, y lo ha llevado con los que eran sus amigos, ¿no? Es la idea más simple del mundo, no, más simple no puede. Pero es una idea que tú has planteado, que a mí me interesa mucho, que es la idea del blanco, ¿no? Y que Cristo es reconocible justamente por esta señal blanca, ¿no? Que Cristo entra en una iglesia oscura y uno sigue la presencia de Cristo en las 14 estaciones por esta presencia del color blanco. En la sencillez de la intuición hay esta profundidad poética de haber elegido este constante blanco como acompañamiento para esta Via Crucis. Y dice Pasci, dice sí, a fin de cuentas el trabajo se traduce en signos concretos y precisos, y entonces este cuerpo luminoso, este blanco de la estola blanca que siempre acompaña constantemente las 14 estaciones y que viene traducido en el estampado sobre aluminio, desde este momento se marca por la reflexión, el reflejo luminoso, que dan una dimensión de movimiento que mientras tú caminas por la iglesia te muestra como la luz se desplaza y no está fija, sino que se mueve con la imagen. Y esta es una idea que añade un elemento importante, aunque sea algo ligero, ¿no? Gracias, Cristiana Collu. Y yo que le he hecho una broma a Cristiana Collu porque dice que ya no es capaz, que no tiene por qué hablar, pero es un personaje que yo he amado mucho, y en Casa Testori hemos tenido como punto de referencia para los criterios e inteligencia con la que ella realiza sus proyectos expositivos. Hoy día es la directora de la más importante galería nacional italiana, la de Roma, una de las 20 más famosas directores y superdirectores queridos por Franceschini. Es la que ha tenido las representaciones más importantes desde el punto de vista del público. Ella no lo dice nunca, pero así es. Y dice, yo no lo digo nunca. Dice ella, no lo digo nunca. Ha tenido una aceptación del 70% 2015-16. Han pasado muchas cosas por la cabeza. Y la Galería Internacional de Arte Moderna de Roma, si la habéis visto hace algunos años, era un museo muy triste y muy lleno de polvo, y ahora ha cambiado completamente y es una grandísima representación a día de hoy. Una grandísima exposición. La cosa que más me interesa y por lo que le he pedido que viniera es porque ella es una persona que, no de manera esquemática, pero siempre ha mezclado lo nuevo y lo tradicional, ¿no? Ha conseguido siempre encajar con los clásicos y ha sabido crear cruces entre antiguo y moderno realmente extraordinarios. La más bella muestra, la más bella exposición de Antonello artística que yo haya visto nunca, la realizó Cristina Collu cuando era la directora del Market de Rovereto, importante exposición de arte contemporáneo en Italia, donde se encontraba entre el escándalo y desconcierto de todos, consiguió organizar una exposición de Antonello. No era ella la encargada de llevarla a cabo, había otros, pero ella se ocupó de ubicar
con el ojo de un observador de hoy, organizar este recorrido, ¿no?, de arte. Y es verdaderamente un artista que habla al hombre de hoy. Es una artista que me gustaría que nos hablara hoy sobre esta capacidad que ha tenido de convertir este museo viejo y lleno de polvo, polvoriento, en una de las mejores galerías de arte a día de hoy. Y es así que, si tenéis ocasión de verlo, os lo recomiendo porque está lleno de sorpresas en este museo. El título es Time is Out. Está. Tiempo roto, tiempo fragmentado. Es un recorrido donde es ante todo un recorrido temporáneo, temporal. Estará hasta abril de 2018 y mezcla obras del 800 junto a obras de los años 70, 80, creando, enriqueciendo unas en relación con las otras. Nos gustaría entender, me gustaría pedirle que nos contara cómo ha nacido esta nueva ubicación y cómo esto nace de una concepción particular de museo. Yo empieza a hablar Cristina Kolutz y yo, cada vez que acepto estas invitaciones, siempre me acabo preguntando cómo he conseguido involucrarme en esto. Porque Giuseppe, con su presentación, dice Giuseppe, como si estuvieras en casa. Y continúa Cristina, es muy difícil estar a la altura de la presentación que ha hecho de mí y esto hace la cosa aún más complicada, porque decir ahora cosas inteligentes no sé si voy a ser capaz. Siempre me vienen a la mente los versos de una gran poetisa que dice de manera insistente: pertenezco al ser y no lo sé decir, pertenezco al ser y no lo sé decir. Debería saberlo decir, porque soy un poeta. Bien, a mí me surge este contraste. Yo tampoco lo sé decir y quizás lo sé hacer, según lo que dice Giuseppe Frangi. Me di cuenta, no obstante, que en ocasiones es necesario traducir su capacidad de hacer. Uno no se puede quedar siempre en la retaguardia, en el backstage. Y expreso bien lo que puedo hacer. Creo que hay una contradicción en la invitación de hoy, porque yo me encuentro frente a mí personas que estimo mucho, que son Davide, Francesca y Luca, que quizá deberían haber sido ellos los que os hablaran de esta exposición. Espero que tengan la oportunidad durante estos días, porque habría sido algo interesante quizás dialogar con ellos, quizá podamos hacerlo desde aquí, sobre esta idea del tiempo. La Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma, hoy, en estos días, tiene una exposición, que es una exposición de la colección que tenemos con el título Times Out of Joy, un verso de Shakespeare, de Hamlet, y se han dedicado muchas páginas a intentar traducirlo, aunque es intraducible. Y lo que queremos decir con ello es que es un tiempo desestabilizado, ya no es un tiempo lineal marcado por nuestro reloj, lo entendemos siempre, sino está en relación con un tiempo que se dilata y se contrae y que se encuentra filtrado por algo que es nuestro propio cuerpo. Y esto es algo que me repito muy a menudo, que hace falta tener en cuenta la carne, que es un trámite esencial para nuestra percepción del mundo, del tiempo también. Lo que sucede en Times Out of Joy es que el tiempo ya no gobierna en sentido cronológico. El tiempo no gobierna en sentido cronológico las representaciones de esta colección, que van desde el 800 hasta nuestros días. Y es lo que he querido hacer, y lo he hecho sin una estrategia, sin una táctica concreta. Porque, bueno, antes, mientras escuchaba las intervenciones, sobre todo la intervención de Fiordi, me ha interesado mucho que todo ha sido posible porque ha habido un espacio para
este acto, ¿no? La presentación de Marty Warhol, tanto la llamada en el momento de la cena como el gesto posteriormente de Andy Warhol, que todo esto ha sido necesario para que se pueda llevar a cabo esta actuación, en la cual no hay un guión. Es una actuación muy italiana a mis ojos, que significa que se improvisa siempre sobre una estructura muy sólida, que es la memoria del pasado, de nuestra tradición, de la identidad, que diría también cultura, que respiramos y que se convierte cada vez más en una cultura del presente. Es una cultura que representa mucho a Noto Oliva, la representación que hacemos todos. Parece una contradicción, pero es así. Leía una frase de la Bourgeois que dice que cada vez que se levantaba por la mañana tenía que decidir si mirar hacia el pasado o permanecer en el presente. Si decidía permanecer en el presente, ese día esculpía. Si no, no había nada que hacer. Por tanto, cuando yo digo que se da este espacio para improvisación, yo digo que para mí es este espacio que para cada uno de nosotros es una presión sobre nuestro presente, y entonces lleva a cabo su presente. Y hay una frase que yo digo a menudo, que es un juego de palabras en italiano. Dice, cuando una cosa ha cumplido su tiempo, ¿no? Mientras se produce el hecho de que si nosotros hacemos nuestro tiempo, es que lo estamos construyendo, ¿no? Fanno il tempo, en italiano, construyen el tiempo, ha fatto il suo tempo, ha cumplido su tiempo, ¿no? O sea, lo que nosotros construimos nuestro propio tiempo, ¿no? Una vez más, quizá con cierta impropiedad se puede tener en cuenta que, siguiendo el lema del meeting, el heredero es el que hereda una responsabilidad ante todo hacia lo que ha heredado, hacia lo que tiene que transmitir. Pero no solo eso, también la herencia sobre el presente, sobre lo que él tiene que hacer. A menudo es una actitud no solo conservadora y que mira hacia el pasado, que si no se bloquea en esta responsabilidad de la transmisión de lo que hemos heredado. Pero sabemos que nada puede ser transmitido tal cual lo hemos recibido, sería un error, sería equivocado, sería como embalsamarlo y en realidad no tomar ninguna decisión respecto a esta heredad. El heredero, el verdadero heredero, verdaderamente tiene que decidir si derriba la casa que ha heredado, la convierte en un mausoleo, la convierte en algo más. Y por tanto asume la responsabilidad de transformar las cosas que ha heredado y cambiarlas. Y esto es un poco lo que he intentado hacer yo, cuando con me cuesta definirlo. Es como si me pusiera manos a la obra en este momento, sin ningún prejuicio, que significa un juicio preparado a priori, y por tanto me dejara de alguna manera sugerir por las propias cosas que yo tengo que hacer. Es como si uno se convirtiera en cierta medida en un instrumento. Pensaba más bien, me ha sorprendido mucho una cierta reacción que hubo respecto a esta muestra, porque Times Autos Joyce en Roma era hablar de algo que para mí era muy familiar. En una ciudad como Roma, la relación con el pasado, con las ruinas, con los restos arqueológicos, con un resto que es hasta tal punto resistente y que conlleva el pasado y la memoria. Parece normal en una Roma así que la crónica pasara por otras vías. Es algo que normalmente sucede en nuestras vidas, porque nuestras familias están formadas por personas diferentes que miran el mundo de formas diferentes y que evidentemente tienen visiones diferentes, pero que enriquecen la complejidad del mundo o simplemente de nuestras casas, con cosas que acabamos de comprar, de design, que pertenecen a alguien de nuestra familia, que tiene su propia historia. Pero ¿qué ha sucedido? Sucede que en el museo, como también en esta exposición del meeting, lo que surge
es ese dispositivo, la galería, el museo, en este caso este espacio que por primera vez acoge verdaderamente obras y no imágenes o fotos de esas obras, sino las obras mismas en el meeting. Hay una cosa que me interesa. Me interesa últimamente de una forma bastante específica, y esto es la responsabilidad que mi ser una mujer, el que yo sea una mujer al frente de una institución como esta, marca una representación femenina, ¿no? Por tanto, esta representación de la personalidad femenina es algo muy complicado a día de hoy. En este momento, para mí, es un problema de cierta urgencia y, por tanto, en la transición, en este pasaje del título, me encontraba que hubiera un olvido. En la exposición está presente la obra de una fotógrafa, mujer tedesca, alemana, perdón, que toma sobre sus propios hombros a su madre, ¿no? Y a mis ojos faltaba la figura de la hija, ¿no? Es como si se hubiera recuperado en el último momento, quizá gracias a Francesca, creo, este aspecto femenino, ¿no? que lleva una línea de tradición, de pensamiento, que quizá quisiéramos recuperar en el último momento. Y esto, para mí, absuelve a la obra de cualquier pecado de olvido, ¿no? de la figura femenina. Gracias, sobre todo por la sinceridad de lo que nos has dicho. Francisca nos ha salvado, pero digamos que el recorrido, la presencia de Julia Crana es decisiva, porque es la prima obra que se encuentra y resuelve en una manera imprevista, como solo los artistas saben hacer, el tema de Eneas. Porque el peso del pasado, que se puede convertir en una ansia para muchos artistas, lo convierte en una manera para que se convierte no en una ansia, sino en un abrazo. Y entonces en esta manera el pasado deja de ser un peso y viene abrazado. Por eso en el recorrido de la muestra este es un pasaje clave. Quería preguntarle a Adrián, hoy en el periódico del meeting nos ha dejado una entrevista muy interesante que me ha interesado, que es un desarrollo de lo que nos ha dicho hasta ahora. Para ti la cosa importante no es entender, sino hacer una experiencia. Esto lo digo porque respecto también a las obras de arte contemporáneo, porque muchas veces existe esa pretensión de entender mucho, cuando lo que tú nos estás diciendo es que lo importante es hacer una experiencia, como tú con la Via Crucis nos contaste que es hacer una experiencia. Sí, justamente en el contexto de la entrevista uno tiene que enfrentar algunas preguntas que muchas veces quieren acabar con un argumento, te piden una definición de tu obra. Y pues sí, obviamente vivimos en una época en la cual queremos entender las cosas, queremos rápidamente pasar adelante. En cambio, para mí, la dimensión del entender es muy importante, pero solamente si está dentro de un proceso de una experiencia. Una vez con George Agamben se hablaba de esta relación entre el entender y el padecer. Es decir, entender padeciendo. Es decir, hacer experiencia a través el sufrimiento de las cosas, a través. Por esto, tratamos de ir más allá de la definición de la cosa, más allá de la clasificación de la cosa. Por esto
creo que es una cosa importante para el artista, no solamente para quien disfruta del arte, porque el artista no es aquel que sabe y que tiene que contarle a los otros las cosas que ya ha entendido, sino que es alguien que quiere contar la experiencia de la obra en el hacerlo. Es decir, un proceso a través del cual uno aprende más, entiende más. Normalmente cuando yo enseño le digo a mis estudiantes que no tienen que utilizar expresiones como yo a través de esta obra quiero hacerles ver, porque es una expresión que se usa, pero yo les digo que tú no les tienes que enseñar nada, tú tienes que hacer la experiencia porque quieres aprender en primera persona. Por eso, el proceso de hacer las obras es el proceso de una experiencia. Esta experiencia se transmite a quien se encuentra a través del trabajo. Por eso es una experiencia que pasa a través del trabajo. No digamos el trabajo terminado por el artista, sino comenzado por el artista y dejado inconcluso a la mirada del observador. Hablando de una muestra del Museo de Milán, preguntas, desde el punto de vista de la biografía, ¿es importante para ti esta obra de Kokova? Entonces, en el momento en que se habla de herencia, es una pregunta importante porque tu padre murió cuando tú eras aún joven y tu padre también era artista en Albania y por eso hay expuesto obras tuyas junto a las obras de tus padres. Sí, esta es una muestra, esta es una exposición que está todavía abierta hasta octubre en un museo en Trapani, en el museo de una iglesia dedicado al arte contemporáneo. Es una muestra hecha por un sacerdote que estudiaba arte, que quería hacer una tesis sobre el arte contemporáneo, quería hacer una entrevista. En esta entrevista descubrió que mi papá era artista. Yo tenía algunas imágenes de sus pinturas. Palmieri se llama el sacerdote que es el director de este museo, a él le gustaron mucho. Y de esta manera nació la promesa de hacer una exposición, desde la cual han pasado varios años. Fue un momento muy, muy bello para mí, porque mi papá ha trabajado principalmente dentro de este sistema. Él ha trabajado en este sistema de un realismo socialista en Albania. Por esto, él debía hacer, como todos los artistas de la época, cuadros que celebraban. Y para esto debía hacer tantos dibujos, tantos retratos. Y por eso yo, cuando era niño, la cosa que yo descubrí cuando mi papá murió era que yo quedaba impresionado de esta relación directa con la realidad, porque había una sinceridad, una frescura que después faltaba en los cuadros finales, los cuales eran destinados a las muestras oficiales. Por eso en esta exposición hemos utilizado los cuadros preparatorios de su trabajo, que muestran la dimensión más abierta, más libre, más suelta, más sensible, desde todos los puntos de vista. Y por eso pusimos cuatro trabajos míos en video junto a estas imágenes de mi papá. Eso. Antes de terminar, tienes que contarnos esto de Antonello. Vosotros no sabéis
en el mundo del arte lo que pasó cuando pasó con la muestra, con la exposición de Antonello hace 4 años. Obviamente hay todo un recorrido crítico que no te pido de contarnos, pero desde el punto de vista de la directriz, de la directora de un museo de arte contemporáneo que va al confronto con un artista de este nivel. Entonces, sucedió esto. Tú dijiste al inicio que hacer una exposición como esta es una locura. Creo que en ese momento pasó la misma cosa. Yo había apenas comenzado a trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo en febrero, en el 2012, y la idea de hacer una muestra de Antonella me llegó en abril. La cuento de esta manera. En febrero recibí un puño en la cara, en marzo otro, en abril todavía me sentía con fuerzas para continuar en la lucha y entonces en abril cuando me encontraba en lo más profundo de la desesperación, tenía la necesidad de contar algo diverso, de contar algo diferente, porque es una institución muy difícil de manejar. Esta Lech que dice una idea, tenerla, y por eso en ese momento me vino una noche donde parecía que estaba en una calle sin salida, me vinieron 2 ideas. Una es como si fuera una visión, que sería la magnífica obsesión, que fue una muestra que inauguré algunos meses después, en octubre. Y entonces yo decía, tengo que hacer algo en el 2013. Y el 2013 es ya mañana en un museo así grande como esto, y es muy difícil. Necesitaba un icono. ¿Qué cosa significa tener necesidad de un icono? De una imagen que atraviesa el tiempo sin tiempo, de una imagen que fuera presente. Y me venía en mente la Annunciata, una obra de Antonello. Después de algunos días se lo dije a la única persona que podía decírselo, Antonello, el presidente del MART. Y entonces esta idea era muy delicada, como si fuera una cosa que tenía que ser protegida de la luz. Entendía que este proyecto tenía algo de impresionante. Yo tenía que custodiar el secreto para poder realizar el proyecto que yo quería, como yo lo quería presentar a la persona que lo miraba desde afuera. Yo tengo una formación en estudios de arte medieval, tardo antiguo, y he tenido siempre una percepción de que el arte no tiene tiempo. En el catálogo de Time is Out será publicado un texto en el cual dice una cosa muy interesante. En las obras del arte, la historia del arte inicia en ese momento. Cada vez inicia la historia del arte cuando se miran las cosas. Esta visión de un icono de la Annunciata de Antonello, de la flagrancia de esta imagen, la he querido meter la he querido confrontar con el retrato. Para hacerlo, pedí a Jean-Luc Forcy de hacer una muestra que pudiera coexistir y presentar el mundo que tenemos delante de nuestros ojos. Por eso, en una manera, el museo necesitaba de construir los muros, diseñar. Todos queremos derrumbar los muros. Pero
Pero fue necesario crear estos muros para poder hablar libremente. Y ese fue un ejemplo de una extraordinaria convivencia entre las diversas líneas del arte que se unen. Como decir, una arqueología del presente y una prefiguración del futuro en todo momento, incluso cuando se trata de olvidarlo. Después pedí a un grande y extraordinario profesor y crítico, Ferdinando Bologna, que se hiciese cargo de la mostra. Era como meter dos columnas a sostener esta estructura. Todo esto para decir que es muy difícil definirse contemporáneo. Hace poco tiempo Adrian Paci ha citato Gamber, citándolo contemporáneo. Es una definición muy difícil de dar, lo cual no se hace sin un cierto estrabismo de las cosas. Mirando simplemente el surco no se puede crear otro. Por eso, justamente por eso he preguntado a Giuseppe si teníamos que estar en una línea ortodoxa o introducir algo nuevo. Gracias a todos ustedes. Gracias a Miro Fiordi. Gracias a Cristiano Collo de aceptar este reto que le he hecho. Gracias a Adrian Paci, no solo por su obra, sino por su narración de la obra, que fue muy importante y completó mucho. Acepto el invito que Cristiano Collo nos ha hecho, es decir, que esto sea el inicio de un camino, de un recorrido para llevar la experiencia del arte contemporánea, no como algo que es una experiencia de los hechos, del presente, también en las próximas ediciones del meeting. Yo invito a Francesca Davide Luca qua, aquí. No creo que podamos añadir nada más, sino agradecer al meeting que nos ha permitido todo esto, a Martina que nos ha permitido, que ha dado una casa a nuestras ideas y las ha respetado y las ha exaltado, como creo que no se podría hacer de otra manera. Gracias a todos ustedes y a Giuseppe Franchi. Hasta luego y esperemos de tener otras ideas locas para el